Hacer un repaso de lo que ya vimos las 5 sesiones anteriores para tener bien claros los conceptos. ¿Por qué? Porque lo que sigue es precisamente ya la aplicación de los conceptos en los ambientes de su casa, su trabajo y la iglesia. ¿Cómo vamos a vivir los conceptos del feminismo y de la del feminismo, de la feminidad y de la masculinidad bíblicos? ¿Cómo los vamos a vivir en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestro lugar de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar esos conceptos? Entonces, por ello es importante que repasemos los conceptos para adentrarnos en los siguientes temas, porque yo sé que ahorita nos va a fallar a lo mejor la memoria y es importante que los tengamos frescos y claros, ¿ok? Déjenme ver, vamos a empezar obviamente con una oración. Les agradezco a todos que hayan tomado el tiempo para estar aquí y de verdad es muy importante que podamos estarnos refrescando nuestra mente con la palabra de Dios, decía un hermano, injertándola en nosotros, ¿verdad? Para que estemos preparados, no nada más para toda buena obra, sino también para defendernos de los ataques de nuestros enemigos. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a orar y ahorita comenzamos. ¿Qué será? ¿Quién está compartiendo el video? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ah, ok, yo lo comparto en mi Zoom. Ah, excelente, excelente. Va. Bienvenidos todos, gracias a Dios por este tiempo. Por ahí faltan algunos de hojita. Elba, si quieres, quita mi mochila. Bueno, ustedes me ayudan con sus Biblias porque mi hermano donde puso mi mochila y ahí venía mi Biblia. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Esta semana fue una semana muy estamos tratando, entonces conviene que estudiemos hoy en nuestra Biblia. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, Señor, venimos delante de tu presencia. Antes que nada, ayúdanos a concentrarnos en ti, Señor, saber que tu presencia está aquí, saber que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que Él quiere enseñarnos todas las cosas, Padre. Ayúdanos a sentirnos redargüidos con tu palabra, Señor, de tal forma que aprendamos a tenerla en nosotros, que la podamos guardar, como dice también en la Escritura, Señor, que la guardemos y cuidemos de hacer conforme a todo lo que está en ella escrito. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y a no dejarnos llevar por las corrientes del mundo, Señor. Te pedimos de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento, para que podamos conocer tu voluntad y llevarla a la práctica todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a poner unas láminas. Son unas láminas como muchas que seguramente estuvieron recibiendo en esta semana ustedes, ¿no? Y es importante que las revisemos. ¿Por qué? Porque aludiendo a un tema que tiene que ver con, ya no sé ni con qué tiene que ver, ¿no? Que ahora entiendo que tiene que ver más con el feminismo, con la defensa de los derechos de la mujer, con tantas cosas que se dieron el 8. Pero el evento más importante de la semana fue el del 7. ¿Sí se dieron cuenta, no? ¿O no? ¿Qué pasó el 7 de marzo? Fue mi aniversario, ¿no? Y el 8M, ¿no? El 8M. Cosas como esta estuvieron sucediendo en la semana, entonces se los voy a compartir y lo vamos a comentar y después vamos a revisar los principios que estamos viendo en nuestro estudio. Necesito que me habiliten para compartir, por favor, señores del Zoom. ¿Listo? Ok. Muy bien, yo espero que se compartan en la secuencia adecuada. Muy bien. Eso no está bien. ¿Me ayudas? Necesito que se vea mi pantalla.
estás haciendo ahí tú? ¿Por qué pasa eso? A ver. Ok, ahí estoy. Va. Ya se califica así al 8 de marzo, ¿no? El 8M. ¿Será por 8 de marzo? Bueno, no sé. Vamos a ver qué dice, ¿no? Por una iglesia libre de machismo. ¿Quiénes de mis hermanas aquí presentes creen que la iglesia de Cristo practica esto que se llama machismo? Con confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Elba? Dices que sí se practica el machismo en la iglesia. Una cultura. Ok, ¿tú crees que es machista? No, no, de eso se trata, para eso estamos aquí, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Alguien más? ¿Hermanas? ¿Cree que es machista también la hermana? Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Tú crees que es machista la estructura de la iglesia? Hay tintes machistas. ¿Qué pasó? No, no, está bien. Los de Zoom tienen que venir acá. Bueno, Tania, después ves la grabación por si se escucha algo. Pero bueno, ya tenemos unas dos, tres hermanas que creen que hay rasgos machistas en la iglesia, ¿no? Dice, queremos una iglesia sin machismo. Dice, donde la mujer no tenga niveles bloqueados, pues solo los hombres pueden llegar. ¿A qué niveles quieren llegar las mujeres en la iglesia? ¿A ser pastoras? ¿Apóstolas? ¿No? No. ¿Elba? Entonces, ¿esta la borramos? Bueno, defiende lo mismo, ¿ok? Entonces, no la podemos borrar. Donde su virtud no esté en función del hogar, el marido y los hijos. ¿Esa es tu virtud, Verónica Cervantes? ¿Eso es lo que te da valor? ¿No? Que te dediques al hogar, al marido, a los hijos, ¿no? Va. Donde se denuncien abusos y no donde se perpetúen. Dice ahí se perpetúen, pero yo creo que es perpetúen, ¿no? Bueno. ¿Hay abusos en la iglesia? ¿Sí? Ok. ¿Se denuncia? No. Recién estaba escuchando una noticia precisamente, ¿no? Un pastor que abusó de una chiquilla de 15 años en El Salvador y fueron a denunciarlo y el pastor en un colegio cristiano, ¿no? Entonces, como decía mi abuelita, en todas las casas se cuecen habas, ¿no? ¿Ok? Donde las niñas puedan soñar, construir un futuro diseñado por ellas, un lugar seguro donde ser. ¿Será que nuestras niñas no pueden ser? Creo que es una generalidad, ¿no? Dice, por una iglesia que ver desde los ojos de Jesús y deje usar los versículos de Pablo. Hay personas que incluso quieren quitar a Pablo de la Biblia, ¿no? No, la verdad. Pero si quitamos a Pablo de la Biblia, ¿existiría la iglesia? ¿El misterio? Algo por el estilo que sea judío, pues yo les veo cara de gentiles a todos, ¿no? Entonces, ¿estamos malinterpretando lo de Pablo? Donde el cuerpo de la mujer no se ha visto como ocasión de caer, donde no al violador, al morboso, al maltratador. ¿Será? Digo, les estoy pasando todo esto, ¿no? Dice, soy más que una, ahí dice, bueno, dice en la letra chiquita, ¿no? Seguro te va a molestar. A mí sí, pero dice, soy más que una mujer virtuosa. Brazos cruzados esperando que todo esto pase. Es porque sabemos que hay más, que no nos conformamos y estamos construyéndolo nosotras mismas. Bueno, está bien. Les voy a compartir otra.
Está más buena porque esa sí trae un versículo. Espérenme. Y ya saben que uno tiene que ser bíblico, ¿no? Uno tiene que ser bíblico. Y ahora la comparto. Ok. Ahí está. Les digo que esta es bíblica, ¿no? Porque sí trae un versículo. Otra mujercita, ¿no? Nos enseñan qué vestir, cómo y cuándo hablar, dónde ir y con quién juntarnos. Nos dicen que nuestro cuerpo provoca. Nos hacen cubrirlo para no tentar al hermano. Nos prohíben el baile. Y viene el versículo, ¿no? Juan 8:32. Pero conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Quiero que una hermana me diga de qué trata Juan 8 a esa altura. ¿Sabes de qué trata ese pasaje, Elba? Pues justamente más que nada habla acerca de la verdad y Jesús da a través de las escrituras, ¿no? Esa esclavitud de cuando vivíamos en el pecado. Ok, habla de la esclavitud del pecado. ¿A quién se dirigía Jesús? ¿A quién? A la gente. Tipos de personas a los cuales se dirige la escritura. ¿Quién me dice cuáles son? Si levantan su mano y les doy la palabra es mejor. Mirna. Exactamente, exactamente. La palabra de Dios está dirigida, bueno, la Biblia está dirigida a los judíos, a los gentiles y al pueblo de Dios, donde ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Donde no hay hombre ni mujer, sino que todos somos la iglesia de Cristo. Entonces, aquí está hablando a los judíos. Les está diciendo que son esclavos del pecado, ¿no? Yayis es una niña. Yayis, ¿es pecado bailar? Mamá. ¿Es pecado bailar? No, porque aquí dice, nos prohíben bailar. No, bailar, eso es danzar. Bailar es de, hermana, concédame esta alabanza, ¿no? Entonces, Yayis, ¿es pecado bailar? ¿No? Ok, bueno. Tenemos 3 elecciones que nos hablan acerca de la masculinidad y la feminidad bíblicas, para que estemos o no estemos de acuerdo con esto, que está mal, ¿no? Por supuesto que puede haber machismo, por supuesto que puede haber feminismo en la iglesia, pero ¿qué tenemos que enseñar desde aquí enfrente? Que son prácticas que tenemos que hacer. ¿Lo tenemos que practicar? No. Entonces, esta última lámina me la compartió una hermana, cuya hermana en la carne, ¿no? Bueno, le dije, oye, pues, me dijo, ¿qué le contesto, no? Dije, bueno, versículos con algunas frases, algunos conceptos, entre ellos, pues, lo que hemos estado estudiando aquí, ¿verdad?, en teología de género. Y le dije, oye, pero la mujer es tan importante, lo que compartí en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, eso no lo vieron ustedes porque no están todavía en el grupo de WhatsApp. Pero la mujer tiene tal relevancia para Dios. O sea, en la Biblia Dios no es machista, pero Dios tampoco es feminista. Pero la mujer tiene tal importancia para Dios que le encarga al hombre que la proteja al costo de su vida, ¿no? Y la persona que compartió esto decía, el 1% de los hombres no lo cumplan. Bueno, ¿y qué te parece si vas al lugar en donde hay hombres que están esforzándose por cumplirlo, ¿no? Le hace la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos los de Zoom, que no les había dado la bienvenida, como Nayeli. ¿Quién? Carlita,
Bienvenida, Carlita. Y todos los de la iglesia Siervo Fiel que están ahí, están ahí en un cuadrito, ¿ya los vieron? Pues ahí están, ahí estamos. Volteen y díganle a la cámara, hola, cámara. Allá está la cámara. Ok, listo. Muy bien. Necesitamos principios que vimos las primeras 5 sesiones, ¿no? Y entender cuáles son los conceptos de Dios al respecto, ¿sí? Porque Dios no inventó el feminismo, Dios tampoco inventó el machismo, ¿no? Eso lo inventamos nosotros, y nosotros somos seres defectuosos, pecadores y demás, ¿no? Entonces, voy a compartirles algunas de las láminas de las presentaciones que hemos visto en nuestras clases, y vamos a resaltar solamente las láminas más importantes, porque quiero que recordemos estos conceptos, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Que me pierdo en mi pantalla chiquita. Y dice mi hermano Manuel que tengo un chorro de cosas aquí. Entonces, imagínense. Ok. Creo que sí es esta. Va. Muy bien. Ahí lo ven, ¿no? Masculinidad y femineidad o feminidad, ¿no? Como usted le quiera llamar. Avanzar. Estuvimos estudiando qué significaba ser hombre, qué significaba ser mujer, hablando acerca de los estereotipos, ¿verdad?, del pasado, y también, pues, ¿qué es un estereotipo? Bueno, aquí dice, ¿no? Una imagen o idea adaptada comúnmente por un grupo o sociedad, obviamente, con carácter de inmutable, o sea que no puede cambiar. Eso es un estereotipo. Nosotros partíamos de esto, esta es una de las láminas más importantes. El tener confianza en la suficiencia de la Escritura para cualquier tema que tenga que ver con el ser humano. La Biblia dice, ahí en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tú vas a leer un autor que no sea la Biblia, o un libro de algún autor que no sea la Biblia, pues debes de considerar que ese libro está influido por el origen de esa persona, ¿no? Dónde nació, en qué lugar geográfico, qué idioma habla, etcétera, incluso qué religión practica, ¿no? En qué iglesia se congrega, si se congrega, ¿verdad? Porque a veces hay unos animadores bien buenos en internet que parecen cristianos y ni siquiera van a la iglesia, ¿no? Entonces, tengan mucho ojo, ¿no?, con eso. Nosotros nos vamos a enfocar en estos temas en la Biblia 100%, como todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Procuramos utilizar los menos autores posibles, seculares, a menos que tengamos que soportar un tema que requiera una explicación que rebasa nuestro alcance de conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Este también es muy importante. Hay un curso que tenemos que próximamente lo vamos a estar compartiendo, es un curso adicional y es un curso de hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, pues, es la ciencia, ¿verdad?, o la técnica que utilizamos para estudiar la Biblia. Hermenéutica, hay teologías sistemáticas, hay modelos sistemáticos que han diseñado, pues, o estudiosos de la Escritura también. Pero nosotros tenemos un curso interesante que nos habla acerca de reglas bíblicas para estudiar la misma Biblia, ¿no? Entonces, ese curso de hermenéutica bíblico lo vamos a tomar. Si usted quiere revisar, analizar su Biblia, estudiarla más a profundidad, basándose en las reglas que la misma Biblia nos establece, lo invito a que tome ese curso, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? Que vamos a tener un acercamiento a la Escritura con receptividad, o sea, con apertura y con la disposición de ser desafiados y cambiados. La idea de la Escritura es que transforma, ¿no? Dice que es una espada de 2 filos, de doble filo, ¿verdad?, que penetra hasta los huesos. Y bueno, la idea de la Escritura es que nos transformemos. Dice el apóstol Pablo, bueno, si ustedes de los que piensan que lo tenemos que quitar de la Biblia, pues no le va a interesar esto, ¿no? Pero dicen, es Romanos 12, 2, ¿no?, que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, en la predicación de la semana pasada decimos, queremos conocer la voluntad de Dios, ¿no?, porque fuimos hechos para
glorificar a Dios. ¿Y a través de qué lo vamos a glorificar? Pues haciendo su voluntad, hacer lo que tenemos que hacer como seres creados por Dios. Necesitamos esa apertura de la Biblia. Y una de las reglas de la hermenéutica bíblica es el beneficio de la duda. Puede ser que un pasaje no lo alcance a entender totalmente, pero toda la Biblia es un solo libro. O sea, independientemente de que esté integrado por 66 distintos libros, es un todo. Y de pasta a pasta el tema es el mismo. Entonces tenemos que buscar esa coherencia, esa concordancia en todo el texto bíblico. Cuando estábamos estudiando una materia que era de, ya ni me acuerdo qué, bueno, ¿cómo se llamaba, Gloria? Bueno, una de las materias del instituto, ya no me acuerdo cuál era el nombre de la materia, pero estudiamos un pasaje donde hacía una suma de soldados, ¿no? Hacía una suma de soldados y la suma no daba. Por algún motivo la suma no daba, faltaba 1, 2, 3, ya ni me acuerdo cuántos, ¿no? La suma no era exacta. Decíamos, bueno, ¿por qué está así, no? Alguien puede decir, es un error de la Biblia. No, es un error del que escribió esa partecita, ¿no? No. Entonces no le daba la suma, ¿no? Pero en cuanto a los temas doctrinales, eso es a lo que vamos, ¿no? Los temas doctrinales son verdades absolutas, son verdades universales y no las vamos a cambiar porque haya una, entre comillas, ambigüedades donde entra esa regla del beneficio de la duda. ¿Por qué está así, no? ¿Por qué está así en un lugar? ¿Por qué está así en otro? Entonces hay varios principios para estudiarla, ¿no? Y ahorita así como esta última diapositiva que les presenté donde dicen nos prohíben que mi cuerpo, que si provoca, que por qué no. Todo ese rollo que están diciendo en la calle las señoritas, ¿no? Que dicen, no importa cómo me vista, tú me tienes que respetar. Bueno, yo creo que hay principios que podemos tocar al respecto, ¿no? Pero bueno. Una clase para todos, esta clase es para todos, por eso la estamos viendo todos, ¿no? Niños, señoritas, hombres casados, mujeres, etcétera, ¿no? Porque la masculinidad y la feminidad bíblica se aplican en cada etapa de la vida y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, es en casa, en el trabajo, en la iglesia, cómo vamos a practicar nuestra feminidad y nuestra masculinidad bíblicas, ¿no? Y lo vimos a través de la creación, la caída y la redención. Eso fue lo que vimos en la primera sesión. Yo solamente voy a resaltar los pasajes importantes. Entonces, yo necesito que anotemos, si quieren anotarlo, y si no, bueno, todas estas presentaciones están a su disposición, me la piden, se las mando, los videos ya están por ahí, próximamente se van a publicar completos. Y esto es importante. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Vimos mucho de Génesis 1 y Génesis 2. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y recuerdan esa parte, y señoree sobre los animales, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ambos a su imagen. No porque Eva fue tomada de la costilla de Adán, dice que ella no sea a su imagen, o que Eva sea a imagen de Adán, ¿verdad? Dice que ambos somos hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Y vimos estas dos tendencias filosóficas, por así decirlo, ideológicas, en lo que es esta teología de género, que son el igualitarismo y el complementarismo. El igualitarismo maneja, para eso era la hojita, se decía, noten principalmente esos temas, ¿no? ¿Qué quiero que tengan bien claro? Esos dos conceptos, lo que es el igualitarismo y lo que es el complementarismo. La definición que estamos manejando para masculinidad y la definición que estamos manejando para feminidad. Y sobre todo estos pasajes de Génesis que los tenemos que estudiar a profundidad. ¿Para qué? Para entender desde el principio más inicial de la humanidad que hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Pero vimos las diferencias, ¿verdad?, entre igualitarismo y complementarismo. ¿Quién se acuerda cuáles son las diferencias entre igualitarismo y complementarismo? Porque aquí parece todo igual, ¿no? Igualitarismo dice que somos iguales en esencia y rol, o sea que ambos tenemos el mismo rol en nuestra sociedad humana. Y el complementarismo dice que no, que tenemos roles diferentes, ¿sí? Nosotros estamos aquí defendiendo el complementarismo porque es lo que encontramos en la Biblia, ¿ok? Entonces, voy a avanzarlas. Esto ya lo hablamos en algún momento. ¿Por qué somos iguales a Dios? Porque somos iguales en estructura, funcionales y relacionales, ¿ok? Después,
en la creación no es bueno que el hombre esté solo y el Señor crea a Eva. Nosotros encontramos diferencias en el rol o en el propósito para el hombre y la mujer, y eso lo vimos en Génesis 2. En la caída también se notaron estas diferencias, ¿no? A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una maldición ahí, así como hubo una maldición para el hombre, como hubo una maldición para la serpiente, ¿verdad? El igualitarismo dice que la caída introdujo una jerarquía pecaminosa. ¿Qué es una jerarquía? Pues niveles, ¿no? Y el complementarismo, ¿qué dice? Que la caída provoca la distorsión de los roles anteriores. No introduce nuevos roles, sino que los, ¿qué? Distorsiona, ¿va? Muy bien, entonces los hombres, por causa de la maldición, no deberíamos sorprendernos de la ruptura en el género y la sexualidad. O sea, la caída del hombre no solamente afectó su estado espiritual, sino también la manera en la que el género y la sexualidad se estaban manejando, ¿no? Hablamos de Cristo viene a redimir también esto, ¿no? Y es el versículo que decíamos hace rato, el 3:28 de Gálatas, dice precisamente eso: no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, independientemente si la cultura X o Z son machistas, son feministas, lo que ustedes quieran, en la iglesia de Dios, en el reino de Dios al cual pertenecemos nosotros, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Bueno, después, hablando acerca del igualitarismo y complementarismo, dice: no hay distinción entre el hombre y la mujer en Cristo, por lo tanto, la sumisión mutua es la regla. Y ustedes dirán, Efesios 5:21, si no mal recuerdo, si no es el 22, pero dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y si lo saco de contexto, ya ves, Carlos, te tienes que someter a Elba, ¿no? Arturo, sométete a Vero, ¿no? Porque dice ahí, ¿no? Que nos sometamos los unos a los otros. Pero ¿y qué dice del 22 al 30 y tantos? Al 33. Es donde Pablo nos dice cuál es el modelo de la familia que funciona bien delante de Dios. Después de ahí dice: mujeres, están sujetas a sus maridos; hombres, ¿sí?, cuiden a las mujeres, muéranse si es necesario para cuidarla, para mantenerla sin arrugas, sin mancha; hijos, obedezcan a los padres. Pues no que nos sometiéramos los unos a los otros, debería decir: padres, obedezcanle a los niños, ¿no? O a los hijos, o a los adolescentes, ¿no? Que sí luego se ponen así rijosos, ¿no, yo? Bueno, no porque yo sea así, ¿no? Pero a lo que voy es, entonces, ¿por qué dice que nos sometamos los unos a los otros? Porque lo sacamos de contexto, ¿verdad? Y decimos: oye, pues aquí dice que te tienes que someter a mí, lava los trastes, barre, trapea, ahorita vengo, voy al cine con mis amigas, ¿no? ¿De qué se trata someternos unos a los otros? En el temor de Dios, para hacerlo como Dios establece. Roles, funcionalidad. Dice aquí en la obra de Cristo, en el complementarismo: no destruyen los roles, los redime. Bueno, habla de la naturaleza también, la consumación, y bueno, ya eso fue el primer tema. Solamente quise que revisáramos eso. Vamos a la masculinidad y su definición, básicamente, porque no vamos a ver todas las presentaciones otra vez, digo, las pueden ver cuando gusten, se las comparto con mucho gusto. Vamos a ver básicamente la definición de masculinidad que estamos manejando. ¿Okay? Esto es masculinidad y feminidad bíblicas. Vamos a ver el concepto de masculinidad. Bueno, era un repaso básicamente, ¿no? Que somos iguales en esencia, a imagen de Dios, roles distintos y complementarios, ¿no? Visión bíblica que nosotros damos del género, queremos que es el esencialismo, no construccionismo, ¿no? Y la masculinidad bíblica. Lo que vimos es que al hombre su rol que se le encargó ahí desde Génesis se le dio un rol de autoridad y responsabilidad en el Edén. Eva todavía ni estaba, ¿no? No estaba. Entonces, a Adán se le da la autoridad sobre todas las cosas creadas, los animales, las plantas, etcétera, y la responsabilidad de que cuidara el huerto y lo labrara. Y de repente surge eso de:
Oye, una vez que Adán le puso nombre a todos los animales, elefante, elefante, caballo, yegua, perro, perra, etcétera, y pues ya terminó con todos los animales y se quedó así como que triste Adán, ¿no? Entonces ya dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Haré ayuda idónea para él. Y siempre hemos manejado el concepto de idóneo, que es adecuado y de acuerdo, ¿ok? Es un complemento para el hombre. Y el rol de la mujer lo vamos a ver después. Entonces, autoridad y responsabilidad vistas en la caída y en las maldiciones. Bueno, trabajar y vigilar es el llamado que tiene el hombre a través de la autoridad y la responsabilidad que se le da. ¿A qué llegó la mujer? La mujer llegó a complementar, a ayudarle a que lo haga bien. A veces nosotros no encontramos ni las chanclas, ¿no? Llega la mujer y estaban allí, ¿no? Digo, por lo menos a mí me pasa, ¿no? No, nos pasa a muchos, ¿no? Cuidar y vigilar. Y bueno, pero el liderazgo que ejerce el hombre es un liderazgo de servicio, es como nos lo enseñó el Señor Jesús, ¿sí? Que es nuestro mayor ejemplo. Y también siempre lo he dicho cuando hablamos acerca de los roles, por ejemplo, del pastor, del diácono en la iglesia. No es que seamos autoridad así poderosa y que todo lo podemos en la iglesia y todos se sujeten a nosotros. No, es servicio. La autoridad que ejercía Cristo era por su excelente servicio. Él decía, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. La autoridad del pastor es servicio. El pastor está para servir a sus hermanos. Los diáconos, viene de diaconía, viene de servicio. Es servicio. Estamos para servirles. Y todos los dones, como están descritos en la Escritura, son para ministrar y servir a la iglesia de Cristo. Por eso cuando alguien dice, no, pues es que yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, bueno, ¿y dónde vas a ejercer tus dones? Los dones, hermanos, el 99% de los dones, porque se me está escapando alguno, son para ejercer ministerio en la iglesia. Entonces, si no vas a la iglesia, ¿dónde los vas a ejercer? Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Quién es? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, liderar es servir como lo hizo Jesús. Y esta es la definición de masculinidad bíblica, así que anótenla para que se refuerce un poquito más. La esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Vamos a revisar brevemente ahorita la definición y vamos a la definición de feminidad. ¿Ok? Para los que no han estado en las sesiones, todas esas las tenemos grabadas, ¿no, Misa? ¿Ya las publicamos? No, ¿verdad? Ok. Hoy en la tarde van a estar publicadas y les vamos a pasar las ligas para que revisen los temas completos. ¿Okay? Y si hay alguna duda, con gusto les proporciono los manuscritos. Los manuscritos son muy amplios. La verdad es que aquí estamos viendo un resumen muy resumido, ¿no? Muy bien. ¿Listos? ¿Sí? Okay. Vamos. Ok. Y aquí estaban con los versículos acompañándolos, ¿no? Entonces es un sentido de, primero, responsabilidad, justicia, no injusticia en el trabajo. Teníamos ahí Colosenses 4:1, benevolente. El fruto del liderazgo es benevolente, es servicio, es benévolo, es bueno, es fraterno, ¿ok? Y en esto lo basamos. El hombre perfecto, ¿quién es el hombre perfecto? Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Es la declaración que tenemos en Cristo. Sí, los hombres somos injustos,
Pero en Cristo, en primer lugar, somos llamados justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y ahí acabó la segunda sesión con esa definición de masculinidad, y vamos a ver lo que sigue. Es un repasito, hermanos. O sea, yo sé que vimos mucha información, pero es para refrescarlo, y ahorita vamos a hacer unos comentarios, básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, vimos otra sesión, ¿no?, de lo que era el arte de la masculinidad, ¿no? En el repaso, pues el hombre y la mujer, hechos a imagen de Dios, Génesis 2:3, la autoridad y responsabilidad del hombre, Génesis 2:15, el llamado del hombre a trabajar y cuidar, ¿no? No nada más toda la creación, sino también a la mujer. Y vimos la definición, ¿ok? Hablamos acerca también de los requisitos de los hombres, ¿verdad?, para ocupar cargos de responsabilidad en la iglesia, requisitos de los ancianos. Y hacíamos la pregunta, ¿no? Pero ¿y no todos los hombres deberían aspirar a esta descripción? ¿Sí o no? Sí, realmente sí. Dice ahí, ¿no? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, gobierne bien su casa, etc. Este es 1 Timoteo, también en Tito hay una descripción similar. Entonces, dentro de todas estas cosas, bueno, una que me llama la atención, y es un entre paréntesis, ¿no?, es la interpretación de esto de marido de una sola mujer, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, pues el matrimonio delante de Dios no debería terminar con el divorcio, ¿no? Entonces, marido de una sola mujer significa que se haya casado una sola vez. Y esto lo menciono porque hay muchos casos donde hay personas que están liderando iglesias y pues no están ni con las segundas ni con las terceras, ¿no? O están en las cuartas nupcias. Entonces, creo que no es algo que yo vea aquí, y ellos lo que dicen es una sola mujer a la vez, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Bueno, el llamado a liderar, ¿ok? Y vamos a seguir avanzando. Ok, esto es para hablar de acerca del abuso de la autoridad, ¿no? La masculinidad bíblica dice: acepta la carga de la última palabra en los desacuerdos entre el líder y el dirigido, pero no presume usarla en todos los casos. Solamente quiero terminar un poquito de explicar esto. ¿Por qué? Porque es algo que también les he comentado en algunos de nuestros foros, y es cuando habemos un grupo de personas donde todos tenemos el mismo nivel de autoridad y de repente se tiene que tomar una decisión que está dividida en opinión, ¿qué sucede? ¿Es fácil ponernos de acuerdo? No, ¿verdad? No es fácil. Así seamos 2, matrimonio, ¿verdad? Así seamos 3, así seamos 4, 5, 6, 7, imagínense, ¿no? Una membresía de 100 personas, ¿nos podemos poner de acuerdo? Es muy difícil. Entonces, existe un principio muy importante. Más adelante en el año, hermanos, vamos a estar hablando de principios importantísimos para la vida, ¿no? Y uno de ellos es el principio de autoridad. Dios establece una cadena de autoridad en la Escritura a través de la cual existe bendición, existe protección, existe cobertura, y estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero si nosotros no seguimos esa línea de autoridad, esa jerarquía que Dios establece, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios y no podemos presumir de la protección, ¿no?, ni de la bendición de parte de Dios. Entonces, aquí tiene que ver con esto. ¿Por qué? Al haber una jerarquía, ¿no?, por más que un grupo de personas del mismo nivel de autoridad se quieran poner de acuerdo, van a sufrir para hacerlo, ¿no? Entonces, Dios establece jerarquías. Entonces, hay una jerarquía en cuanto a la toma de decisiones. Pero eso no implica que se utilice así con abuso de autoridad, ¿no? Que siempre se haga lo que esa persona quiere hacer, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, quiere decir que cuando no hay un acuerdo, entonces tiene que haber una persona en eminencia o con un nivel de autoridad, una rayita mayor,
para decir, ¿saben qué? No nos ponemos de acuerdo, pero creo que esta es la mejor decisión de acuerdo a lo que yo veo en la voluntad de Dios, y entonces yo asumo la responsabilidad del resultado de esa decisión. Eso tiene que existir, ¿no? Entonces, es de lo que se trata, ¿no? Cuando hay desacuerdos, no se tienen que usar en todos los casos, ¿no? Pero sí en los casos donde no se puedan poner de acuerdo, ¿no? Más bien, cuando hay desacuerdos, aplica la jerarquía de la autoridad, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. La masculinidad bíblica reconoce que el llamado a liderar es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Nunca a la soberbia, nunca al creerse más que los otros, nunca a creer ser superior, sino el ser humildes y siempre estar a cuentas con Dios en ese sentido, ¿no? Es un llamado al arrepentimiento, etcétera. ¿Okay? Bueno, en esta sesión hablamos ya básicamente de desglosar lo que es la definición que estábamos viendo, ¿no? Bueno, en la sección donde dice proteger, dice a las mujeres, ¿no? La Biblia dice que necesitan ser protegidas. Bueno, pues lo que yo veo ahí en Efesios 5 habla de que las cuidemos, las protejamos, ¿no? Pedro también dice que las cuidemos como a vaso más frágil, ¿no? Y bueno, físicamente, biológicamente, encontramos eso no nada más en nosotros, ¿no? Sino en muchas especies del reino animal, en donde el macho siempre es más grande, el macho siempre es más fuerte, etcétera, ¿no? Y también en nuestra complexión, digamos, física, sucede lo mismo en la mayoría de las culturas, ¿no? En la mayoría de los casos, a menos que se pongan a levantar pesas y trabajen mucho en eso, ¿no? Bueno, habla acerca de las relaciones, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Todo esto de qué se trata? De nuestras relaciones interpersonales, cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿sí? Si nosotros tenemos claramente los conceptos de feminidad y masculinidad bíblicos, jamás le vamos a faltar al respeto a un anciano, a una anciana, a nuestras hermanas las vamos a tratar como tal, ¿no? A las madres, dice, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza, ¿sí? Obviamente vamos a tratar temas que tienen que ver con lo que leímos en los cuadritos rosas durante el año en la iglesia, ¿no? O sea, después de la serie que estamos viendo ahora, vamos a hablar acerca de eso, porque sí son temas que nos llevan a tener ideas que hacemos mix, hermanos. Desafortunadamente hacemos mixes con las cosas que nos enseña el mundo, las cosas que vemos en el mundo, y queremos combinarlas con cosas de la iglesia, y al final nos sale un resultado así todo medio raro, ¿no? Como que ni de aquí ni de allá, sino todo lo contrario. Entonces, eso que yo vi en la última diapositiva que les puse de las cositas que me encontré en las redes, argumentar un versículo que tiene que ver con la libertad del pecado, con que me dejen ir a bailar, o que me dejen vestirme como se me pegue en la gana, híjole, la verdad no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, así están algunas cristianas en las redes sociales alimentando esos movimientos, que incluso defienden el aborto. O sea, no es nada más el feminismo, ¿no? Sino el aborto también, ¿no? Entonces ya es todo junto. Y bueno, hay mucha información al respecto que puedo compartirles, ¿no? Bueno, listo. Vamos a la otra. Que si de las mujeres no vamos a hablar, sí, pero todo lo dividimos para que se fue. Ok. Y entonces entramos a la parte de la feminidad, ok. Ok.
Ok, para que lleguemos ahorita también a la definición de feminidad, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? Y empezábamos con esta frase: las mujeres tienen una dignidad mayor, mucho mayor, de la que el mundo les atribuye. Eso de que puedan llegar a posiciones políticas y que puedan ser directoras de empresas, todo eso es algo que el mundo les ofrece, pero bíblicamente, ¿de qué vamos a hablar, no? De que también tienen un problema mayor del que el mundo reconoce, pero también tienen un Salvador más grande. ¿Y eso de qué habla? Pues obviamente del pecado y de la salvación, ¿no? Y aquí dice: las mujeres han recibido instrucciones de su Salvador de cómo expresar su feminidad. Y a veces lo buscamos en otro lado, ¿no? Muy bien, entonces, preparando el escenario, lo que decíamos, ¿no? La feminidad bíblica es vista en conjunto con la masculinidad bíblica. Hay una dependencia. ¿Por qué? Porque fue creada como la ayuda idónea del hombre, ¿no? Dice aquí: las escrituras a menudo ilustran a la feminidad en el contexto del matrimonio, pero la feminidad trasciende el estado civil. O sea, no importa si estás casada, si estás soltera, la Biblia habla al respecto. Génesis 1 al 3, vimos lo mismo. Está en esencia creada a la imagen de Dios. Nosotros defendemos la teoría complementarista porque es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Roles distintos y complementarios. O sea, el hombre y la mujer no tienen el mismo rol de ninguna manera. ¿Ok? ¿Es una idea machista? No, no es. Esto es algo que escribió Matthew Henry y a todo el mundo le gusta. Es algo padre, está bonito y le da mucho significado a lo que dice la Biblia al respecto. Dice: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como hombres es eso, es amarlas y protegerlas. Ahora, no nada más a las esposas, ¿no? También a las ancianas, también a las mujeres jóvenes, porque son como nuestras hermanas, de acuerdo a lo que leíamos también. Los resultados de la caída, bueno, en el caso de la feminidad, cómo se distorsiona la feminidad, pero las mujeres, dice aquí, al igual que Eva, todavía están llamadas a nutrir vida física y espiritual en otros. Hermanos, cada día más matrimonios no interesados en tener hijos, en tener perros, en tener loros, otras cosas que defienden más, ¿no?, que hijos. Cuando el mandamiento de Dios es: multiplíquense. Sí, yo sé, está en Génesis, pero ese mandamiento persiste hasta el día de hoy y es uno de los propósitos del matrimonio: procrear. Si el Señor nos da esa bendición, porque es una bendición. Por eso les dicen a los niños bendiciones, ¿no? Porque son una bendición de Dios para nosotros. Sí. Y el otro día hablaba precisamente con un hermano al respecto, ¿no? Porque tú puedes hacer una encuesta y decirle a todo el mundo: oye, ¿me firmas aquí para que no sigan matando, ¿cómo se llaman los animalitos que son aquí oriundos de Atizapán? Los cacomixles. Vamos a hacer aquí una encuesta para ver si todos ponen ahí, vamos a juntar unas 2 millones de firmas para que dejen de matar a los cacomixles en Atizapán, ¿no? Y todos van a decir: sí, no, pobres cacomixles, que no los maten. Entonces todos van a firmar. Pero si les digo: oye, y tengo esta otra encuesta que dice que estamos en contra del aborto. No, espérate, es mi cuerpo y yo decido. ¿No? Entonces, defendemos más a los cacomixles, a los delfines, a las focas, que a los seres humanos, ¿no? Entonces, mucho ojo con qué firmas, ¿no? Bueno. Justo en el pasaje que les decía, en Efesios 5:21 dice: sometámonos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué es sumisión? Colocarse bajo la autoridad de otro. ¿Qué tiene de malo la autoridad? Es algo que estableció Dios y es para que te proteja, para que te cuide y estés dentro de su voluntad. No tiene, desde la perspectiva de Dios, es lo que tenemos que hacer: colocarnos bajo la autoridad de las personas que Él puso en eminencia sobre nosotros. Eso es sumisión. Que si nada más leemos el 21, le podemos decir a medio mundo que se someta a nosotros, porque es someternos los unos a los otros. Pero ahí dice someterse incluso a un marido caído mientras se confía en el Salvador perfecto. Es que mi marido es golpeador, mi marido me abusa, mi marido, pues no vivas ya con él, ¿no? Porque la Biblia también habla de que podemos estar separados
No divorciados, pero sí podemos vivir separados. Y dice ahí en 1 Corintios 7, ¿no? Que si te conviertes a Cristo y tu marido no, dice, no lo dejes, porque puede ser que por tu testimonio se convierta también, y viceversa, también dice lo contrario, ¿no? Pero obviamente hay situaciones extremas en las que dices, bueno, pues eso obviamente existe una dignidad como hijo, como hija de Dios, que no puede estar sujeta a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces por eso dice aquí, someterse incluso a un marido caído, mientras se confía en el Salvador perfecto. Los maridos y los hombres que abusan de su autoridad no están cumpliendo el verdadero complementarismo y serán responsables delante de Dios. ¿Sí? No os engañéis, dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, eso también se hará. Sí, pastor, pero mientras me están dando mis cates cada 8 días, ¿no? No, pues, ¿qué haces ahí? No tienes por qué estar ahí, ¿no? El tema es que a veces buscamos al pastor para que nos case, pero ya cuando nos estamos divorciando, ya no lo buscamos. ¿Sí o no? Ya cuando llega sola, dice, no, pues es que me divorcié. Pues, ¿y por qué no hicimos algo por evitarlo, verdad? Entonces, desafortunadamente también los pastores caemos en falta en esas situaciones, ¿no? Por eso ya les he comentado, ¿no? El día que seamos aquí más de 250 personas, o traemos otros 2 o 3 pastores, o la dividimos y que se vaya un pastor con un grupo y el otro se queda aquí, ¿no? Porque esto se trata de vidas, hermanos. Se trata de cuidar vidas. El pastor es responsable de las ovejas porque va a dar cuenta de ellas delante de Dios. Entonces, si aquí fueran 1000, ¿a qué hora les voy a llamar? ¿No? ¿A qué hora los voy a visitar? ¿A qué hora voy a atender las situaciones en las que necesiten apoyo? Es ilógico, hermanos, pensar que podemos ser pastores de una congregación de 5,000 personas. Digo, a menos que haya un pastor por cada 100 ovejas, ¿no? Ahí sí, estaría bien, ¿no, Martín? Va, muy bien. Entonces, la sumisión femenina, a ver, hermanas, es una postura del corazón que busca afirmar, nutrir y facilitar el llamado de Dios al hombre para servir y proteger a otros. El hombre tiene que servir, acuérdense, tiene autoridad, tiene responsabilidad delegada por Dios. Y entonces, aplicaciones a varias estaciones de la vida. Mujer soltera y tu padre vive, él es tu autoridad. Mujeres solteras, ese es el nombre de una iglesia, el pastor, ¿no? Mujeres en la iglesia relacionadas con los ancianos. Mujeres que trabajan fuera de casa, jefes, ¿no? Pastores, grupo de ancianos de la iglesia. O sea, tú tienes a quien sujetarte, siempre y cuando aceptes que la Biblia es la palabra de Dios, porque dice que tenemos que someternos a una autoridad, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una autoridad de parte de Dios. Proverbios 31, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía en la presentacióncita esa? Soy más que una mujer virtuosa. Bueno, ella usa sus talentos desinteresada y sabiamente. Yo veo demasiados intereses, ¿no? Sus esfuerzos bendicen a su familia. O sea, que trabaje secularmente o en su casa también, ¿no? Ella teme al Señor y su ejemplo debería ser liberador, no desalentador. Testimonio, bueno, es que alguien tenía que dar su testimonio y no lo dio. Ya. Conclusión, ¿no? Es que a la mera hora se fue a la marcha del 8M. Y por último, vamos a la última. Ya me pasé. Son 5 minutos nada más, hermanos, para completar esto. Y listo. Muy bien, entonces, la última sesión. Listo. La definición de feminidad, ¿no? Bueno, hablamos acerca de eso, ¿no? Los puntos de vista y el punto de vista de Dios en cuanto a las mujeres, ¿no? Y el punto de vista del mundo lo percibimos a través de lo que nos comunican los medios de información, la TV, radio, internet, redes sociales, personas que nos rodean, entre paréntesis, sin Cristo, ¿verdad? Y el punto de vista de Dios en su palabra, por eso al principio hablamos, ok, vamos a hablar de este tema, pero vamos a hablar con la Biblia abierta. Lo que nos interesa, el punto de vista de Dios. Ya lo vimos, Génesis 1 al 3, Efesios 5, Proverbios 31, Gálatas 3, 28. Su misión, pues ya vimos de qué se trata, ¿no? A imperfectos e incluso maridos no creyentes, pues sí, ¿no? Ganarlo sin palabra, lo que les decía 1 Corintios 7. Ruth fue leal a Noemí, era su suegra, ya no tenía por qué someterse a ella,
después fue respetuosa con vos. ¿Por qué? Porque era el dueño de la tierra, era el patrón, y entonces pues ella se ponía atrás de todos los que segaban para agarrar lo que podía, ¿no? Entonces reconociendo a la autoridad, no poniéndome enfrente para que me vea y me adopte, ¿no? Que fue lo que pasó. Pero bueno, Esther, su tío, ni siquiera era su papá, era su tío, pero le obedeció a Mardoqueo y arriesgó su vida por el pueblo de Dios. María sigue el liderazgo de José, pero sobre todo confía en el Señor como el libertador de Israel. Esta es la definición. Aquí quería llegar. La esencia de la feminidad bíblica es una disposición libre, esa es la libertad que tienen, ¿verdad? Disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos, hombres, repito, dignos, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. No sé si notaron hace ratito, cuando estaba el nombre de Eva, decía entre paréntesis vida, porque ella es la que da vida, entonces habla de nutrir, ¿verdad? De dar vida. ¿Listos? Sí, ¿no? Ok. Ya solamente terminamos la definición y ahí le vamos a dejar. Vamos a ir repasando un poquito en las sesiones que viene y van a estar las sesiones completas en YouTube hoy en la tarde, mañana más tardar. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Entonces, disposición aplicada al matrimonio, aplicada a la soltería, cómo la feminidad es liberadora, o sea, no te esclaviza. Ser dispuesta, ¿no? ¿Dispuesta a qué? Lo que dice en Efesios 5 es someterse, ¿no? Someterse a su marido, porque él se va a someter a Cristo, ¿no? Y en la soltería, obviamente hablábamos, ¿no? De los padres, si no están los padres, están las autoridades en la iglesia, los líderes, y sobre todo, todos en el temor de Dios. O sea, siempre Dios, hay un error que también cometemos a veces, y digo, lo he visto en diferentes familias, y es que cuando tenemos una mamá soltera por allí, siempre hablamos de eso, ¿no? Coloquialmente decimos, no, es que soy madre y padre para mis hijos. Es incorrecto. Eres madre y deberías enseñarle que su padre es Dios, y entonces él tendría una autoridad, una figura paterna de esa forma, ¿no? ¿Y cuántas familias hay donde la chica que tuvo un bebé sin casarse, o sea, una mamá soltera, pues tiene que ir a trabajar porque ella tiene que suplir para su hijo y le deja el hijo a la hermana o a la tía o a quien sea, ¿no? Y el niño, la niña al ratito ya le dice mamá a la tía y papá al tío, ¿no? Y la mamá del niño lo deja ser así, ¿no? Y entonces desde ahí ya tenemos una idea disfuncional de lo que es la familia, ¿no? O a veces le dicen papá al abuelito, ¿no? Y mamá a la abuelita, ¿no? Entonces, van a decir, usted le dice mamá a su suegra, pero digo mamá Marta, porque mi mamá, mi mamá es otra, ¿no? Bueno, entonces dice, para afirmar, recibir y nutrir fortaleza, liderazgo de hombres dignos. ¿Quiénes son los hombres dignos? La lista de requisitos que vimos en Timoteo y que también encontramos en Tito, ¿sí? Eso es, afirmar, recibir y nutrir y fortalecer, ¿no? El liderazgo de hombres dignos, afirmar, recibir, nutrir. Y ahí tenemos unos ejemplos en Génesis 2, y que es obviamente con Adán, y Proverbios 31. Dice, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. Dice aquí claramente, una mujer bíblica debería procurar afirmar y nutrir el rol y la naturaleza dados por Dios a los hombres como líderes siervos. O sea, reconocer a un líder siervo, chicas solteras, hombres, nosotros deberíamos ser así, ¿verdad? Ser líderes siervos, liderar a través del servicio, imitando al Señor Jesús. Dice, y su rol y naturaleza dados por Dios como ayudante, de formas que sean apropiadas en todas sus relaciones con los hombres. O sea, la mujer no fue creada para que les pasemos el control remoto a los esposos, ni para que le traigamos su botana que está viendo el partido de fútbol. No, es una ayuda para que pueda realizar la responsabilidad que Dios le entregó al hombre.
Entonces, no malinterpretemos eso, ¿ok? Entonces, es que dice aquí que eres mi ayudante, ¿no? Para que asuma sus responsabilidades con excelencia. Y por supuesto que las necesitamos. Yo decía hace 8 días, ¿no? De mi esposa. Yo no funciono sin mi esposa, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Conclusión, esa parte fue: Dios no es honrado por ningún abuso de autoridad, sea de la mujer o sea del hombre, y se da en ambos sentidos, ¿ok? Y esto lo escribe Elizabeth Elliot, que es esposa del hermano Elliot, ¿no? Dice: el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente, ¿ok? Entonces, somos iguales delante de Dios, pero tenemos diferentes roles. Esa es la conclusión. Y revisen esas definiciones de masculinidad y feminidad que están fundamentadas en el estudio bíblico que hemos estado haciendo, ¿ok? Revísenlo si tienen dudas. Vamos a pasarles la liga entre hoy y mañana. Vamos a pasarles esa liga para que lo puedan revisar a detalle y entremos de lleno a lo que sigue en la próxima semana. ¿Va? Muy bien. Ok, listo. Entonces, vamos a orar y hacemos break para regresar al culto, ¿ok? Hermano Manuel, oramos, por favor. Sí. Oramos con mi hermano Manuel. Bueno, nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, gracias por darnos este tiempo, esta bendición de poder aquí en comunión con mis amados hermanos, de poder refrescar, estudiar, aprender y comprender, Señor, tus designios, el rol que nos has dado como hombres y como mujeres. Muchas gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú no te has equivocado y que nos puedas ayudar cada día, Padre Santo, a llevarlo a cabo de tal manera que te honre y te glorifique. Gracias por todas estas cosas, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estírense, caminen por ahí, váyanse por su tamal. Tienen todavía como 10 minutos. Nos vemos.